de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Yo soy el doctor Gustavo Paterlini y para mí es un gusto contar con esta excelente participación del doctor Juan Badimon. Pero antes de eso vamos a comentar una serie de palabras muy importantes. A partir del 1 de abril de este año contamos con una nueva comisión directiva que tengo el orgullo de dirigir. La comisión directiva está formada por mí y además como vicepresidente el doctor Aldo Prado, como secretario el doctor Félix Albano, en el cargo de tesorero la doctora Lobo Márquez, en el cargo de secretario de prensa el doctor Diego Stisman, en el cargo de vocal primero el doctor Mariano Estofán y como vocal segundo el doctor Pedro Grose. Y además es muy importante mencionar y que todos tengan en cuenta que este año la Sociedad de Cardiología de Tucumán cumple 70 años, lo que marca un hito en nuestra historia y refleja una continuidad en la medicina dedicada al área cardiovascular de nuestra comunidad tucumana. Y para que tengamos una pequeña perspectiva de lo que significa 70 años trabajando por la generación de contenido científico y la divulgación de material científico, me tomé el atrevimiento de tratar de buscar unas efemérides y ver qué pasaba hace 70 años, y para que tengamos idea del tiempo y de las cosas y de la trayectoria que tiene nuestra sociedad. Fíjense que hace 70 años Jonas Salk desarrollaba y publicaba y producía por primera vez la primera vacuna contra la poliomielitis, enfermedad que por suerte en muchos países como Argentina ha logrado ser erradicada gracias a las estrategias de vacunación. Y también hace 70 años, en un aspecto no tan médico y un poco más social, comenzaba su reinado la eterna reina Isabel II de Inglaterra. Lo que muestra de alguna manera lo que es y lo que ha sido y lo que esperamos siga siendo la persistencia y la continuidad en el trabajo del área científica cardiovascular de Tucumán. Para dar unas pequeñas palabras de bienvenida, contamos con el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, nuestra sociedad madre, la que estamos vinculados a nivel nacional, y en representación de esa sociedad está el presidente, el doctor Eduardo Perna de Corrientes, con el cual, al quien le voy a ceder la palabra para que nos dé unas pequeñas palabras, y luego de eso comenzará el doctor Badimon con su disertación. Por favor, Eduardo. Gracias Gustavo. La verdad que es un honor para mí estar hoy aquí por muchos motivos. El primero de ellos es felicitarlos a ustedes por los 70 años, desearles a la nueva comisión directiva el mayor de los éxitos. Realmente Tucumán y todo el noroeste de la Argentina es un área muy relevante y muy importante para la Federación Argentina de Cardiología, que como ustedes saben es una sociedad de sociedades integrada por sociedades de todo el país, pero particularmente la región de ustedes y Tucumán ha marcado muchos elementos importantes en la historia de la Federación Argentina de Cardiología, y de allí la relevancia incluso desde la misma formación de la federación. Por ello, realmente estoy muy contento de poder participar de esta reunión, sabiendo y simplemente agregando cosas más recientes a lo que vos mostrabas de la historia de los 70 años, es que a Tucumán le tocó realizar un viraje muy importante en un plan que teníamos de cómo se iba a desarrollar un congreso al inicio de la pandemia, que hubo que cambiarlo totalmente, hubo que pilotearlo, hacer un congreso que lo podríamos llamar eterno prácticamente. Durante 2 años hubo que hacer eventos y que estuvo bajo la conducción de Aldo Prado, y también tener en cuenta que el próximo presidente de la Federación Argentina de Cardiología, que es el doctor Aguinaga, también viene de Tucumán. Entonces, realmente es un honor para mí estar, y el último elemento, que quizás es el más relevante de ellos, es poder participar de esta conferencia que va a dar el doctor Juan Badimon, que es un amigo de la casa de la Federación Argentina de Cardiología, siempre está apoyando a todas las actividades científicas de nuestra federación y de sus sociedades integrantes, y siempre nos tira datos y nos deslumbra con alguna información reciente, así que estamos todos atentos a su participación. Creo que es suficiente para desearles, como dije en un principio, el mayor de los éxitos en la comisión directiva y a todo lo que se viene por delante a Tucumán en el rol que tiene la Federación Argentina en los próximos años. Muchos éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Sin otros preámbulos, vamos a presentar al profesor Juan Badimon. El doctor es profesor de Medicina y Cardiología y además es director de la Unidad de Investigación de Aterotrombosis
del Icahn School of Medicine del Mount Sinai en Nueva York. Es una persona que, por supuesto, siempre apoya la actividad científica de Tucumán y de Argentina, y la forma que quizás más me gustaría presentarlo es como él me invitó a hacerlo, como un gran amigo de Argentina y de la cardiología argentina, y como un amigo especial y entrañable de Tucumán. Así que, doctor, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias por su tiempo. Si me permiten compartirla ahora. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador y especialmente a Gustavo y a Eduardo que hayan tenido el honor de invitarme al Congreso de la Sociedad de Cardiología, y porque además es el 70 aniversario, según me dijeron, de la sociedad, ¿no? Entonces me da un poco de pena porque hace poco me dijeron que un gran porcentaje de mis viajes a Sudamérica eran a Argentina. Los de Colombia estaban un poco enfadados, y especialmente, obviamente, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza, con mi buen amigo Orlando Caruso. Desafortunadamente el COVID no nos permite vernos frente a frente, pero como se dice en Estados Unidos, me deben un rain check para cuando nos podamos ver y celebrar con un buen vaso de vino torrenter que tienen ustedes. Pero bueno, vamos a empezar con ello, y el título que se me dio fue el abordaje del paciente con alto riesgo cardiovascular, y voy a intentar darles conceptos. No me pidan muchos datos porque los pueden encontrar directamente en las referencias que tienen abajo. Y voy a empezar deseándoles a todos un feliz aniversario, a la sociedad y a sus asociados, entre los que tengo el honor de ser miembro desde el año 2006, en que es cuando empecé mi relación con Tucumán de la mano de los doctores Raúl Allman y Nicasio Herrera. O sea que, como pueden ver, soy casi tan viejo como la reina de Inglaterra, pero no tengo corona. Y vamos a empezar ahora ya en plan serio. O sea, una de las cosas que hemos aprendido, una de las novedades, es que, al menos aquí en el Monte Sinaí, hemos decidido enfocarnos en la prevención primordial. Pero no es porque seamos novedosos o pioneros o modernos. Básicamente pueden ver que en el año 3000 años antes de Cristo ya lo dijeron. Para los que no hablen chino, les ayudaré un poco. El médico inferior trata la enfermedad evolucionada. El médico mediocre trata la enfermedad recién manifestada. El médico superior previene la enfermedad. Y esto es súper importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque, señores, estamos viviendo en una sociedad enferma. Vean ustedes lo que ocurre en un estudio de 10.000 pacientes en los que se les mira la salud en función de unos factores de riesgo muy comunes en nuestra población. Y fíjense ustedes que en el color azul quiere decir la sobrevivencia de los pacientes que no tienen, no, al revés. ¿Qué ocurre en los pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgos controlados? Vean ustedes la gran incidencia de mortalidad. Con el número de parámetros que vamos controlando, vean ustedes que somos capaces de disminuir la mortalidad. Por tanto, es evidente que estamos viviendo en una sociedad enferma y hemos de hacer alguna cosa, porque el gasto socioeconómico que esto implica es totalmente imposible de mantener, especialmente debido al envejecimiento de la sociedad. Otro punto importante de la importancia de la prevención es que siempre se suele decir que la aterosclerosis es la enfermedad de los países ricos. No es verdad. Esto lo conocemos desde el año 14 con el estudio PURE, que, como ustedes saben, incluía pacientes de bajo, medio y de alta renta per cápita, y vean ustedes que la incidencia de enfermedad es exactamente igual en todos los países, irrespectivo de su poder económico. Lo que cambia es la mortalidad, que desafortunadamente en los países pobres hay una mayor mortalidad. ¿Será que la prevención es la responsable de esta reducción de eventos que vemos en los países más desarrollados cuando lo comparamos con los países más pobres? Y esto es súper importante. Una vez lo tenemos claro, vamos a entrar en el tema que se me ha dado hoy. ¿Qué es el paciente de alto riesgo cardiovascular? Pues normalmente
se suele asociar a aquel que tiene enfermedad cardiovascular establecida, que es diabético, que tiene hipertensión y que tiene dislipemia. La coexistencia de estos factores va asociado a lo que vamos a definir el paciente de alto riesgo. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque todos ustedes saben que la enfermedad cardiovascular crónica está asociada con una elevada incidencia de eventos cardiovasculares recurrentes. La dislipemia está asociada con un desarrollo mucho más rápido de la aterosclerosis y que genera un estadio hiperinflamatorio y protrombótico. La diabetes también va asociada con un desarrollo muy rápido de los eventos agudos coronarios, que el diabético suele tener de 3 a 5 veces mayor prevalencia de evento cardiovascular que el no diabético y que va asociado con 2 veces de incremento de la mortalidad. Y la hipertensión, no tengo que recordarles que va asociado con un incremento de embolias y de eventos isquémicos y teniendo en cuenta el impacto que va a tener sobre la función renal. Empecemos con la dislipemia. ¿Por qué empezamos con la dislipemia? Miren ustedes lo que ocurre, que los patólogos nos demuestran que en una aorta este color rojo quiere decir la penetración de lípidos ya en estadios jóvenes de los humanos. Pero los patólogos nos han demostrado que vean ustedes cómo el papel del colesterol que tiene en los inicios de la aterosclerosis, cuando empieza a meterse en el espacio subendotelial y genera este engrosamiento de la pared vascular, que a menos que la paremos, vean ustedes que llega a comprometer el flujo sanguíneo a través de este vaso. Pero no es únicamente la oclusión física, es que todos ustedes saben que tenemos 2 tipos de placas. Una que llamamos vulnerable porque es más propensa a que se rompa y es la causa del 70% de los eventos agudos coronarios, y una que es mucho más estable. ¿Qué es la diferencia? Vean ustedes que la placa vulnerable tiene un corazón necrótico de material lipídico, mientras que la placa estable es mucho más calcificada y por tanto no se va a romper. Cuando esta placa lipídica se rompe, facilita la interacción del factor tisular del corazón necrótico con la sangre circulante, va a desencadenar la formación de un trombo agudo en la coronaria y dependiendo del tamaño y de la estabilidad del trombo va a modular la severidad del evento agudo coronario. Esto es a nivel de etiopatología, pero los epidemiólogos también nos han dicho que existe una relación directa entre el incremento de la LDL y el número de eventos por persona, independientemente del género. Tanto en hombres como en mujeres, vean ustedes que si vamos incrementando el colesterol, incrementamos el número de eventos. Y obviamente, contra mayor sea el paciente en edad, mayor es la incidencia, porque esto nos quiere decir la importancia de la exposición de nuestro organismo a los niveles de colesterol a través de toda nuestra vida. Este es un punto muy importante porque a veces solamente nos fijamos en los niveles de colesterol elevados cuando el paciente viene con dolor de pecho, cuando tiene 40, 45 o 50 años y entonces le damos estatinas. Pero es que nuestro endotelio ha estado expuesto a esos niveles elevados de colesterol desde que tenía 20, 25, 30, 35, 40 años. Por tanto, es importante iniciar esto que llamamos la prevención primordial. Pero también tenemos evidencias al revés. Estas evidencias nos dicen que independientemente de que miremos estudios de randomización mendeliana, estudios de observación o estudios de intervención, vean ustedes que si subimos los niveles de colesterol, incrementamos el evento cardiovascular y si somos capaces de disminuirlos, reducimos el riesgo cardiovascular. Por tanto, tenemos evidencias patológicas, tenemos evidencias, esta raya no la he hecho yo, evidencias patológicas, epidemiológicas e incluso de intervención. Y esto trae consigo un punto importante que es el perfil histórico de las LDL. Vean ustedes
que incluso yo cuando me marché de España en el año 83, los niveles normales de LDL, perdón, de colesterol, porque en aquel tiempo no sabíamos mucho de la LDL y estas cosas, era 250. Y si ustedes se acuerdan, los países mediterráneos estábamos protegidos a la enfermedad cardiovascular en comparación a los países escandinavos. Pero a través del tiempo y cuando tuvimos la posibilidad de incrementar nuestro armamentario farmacológico, vean ustedes cómo las guías internacionales fueron bajando los niveles de colesterol normal. Como pueden ver, aquí fue la primera estatina, después vino el Pruvet, después vino la Rosu, después vino el ezetimibe y con el uso de los PCSK9, de los inhibidores de la proteína PCSK9, vean ustedes que ahora nos estamos postulando si el nivel normal de colesterol en los pacientes de alto riesgo debería de ser menos de 50. Vean ustedes el perfil. ¿Qué hemos aprendido con esto? Hemos aprendido que el antiguo dogma que los niveles bajos de colesterol eran dañinos porque iba asociado con un incremento en el cáncer de colon no es verdad. Sabemos hoy en día que contra más bajo sea el nivel de LDL mejor, que los niveles de LDL son bajos y el concepto que yo intento introducirle es que contra antes consigamos los valores recomendados por las guías internacionales, mucho mejor. Por tanto, señores, hay que ser proactivo. Es mejor prolongar la salud que curar la enfermedad, como nos dijo nuestro amigo el médico chino. ¿Y por qué? Porque las estatinas son seguras y eficaces. Entonces, ¿por qué esa inercia para empezar a usarlas? Y cuando las usamos, normalmente lo hacemos a dosis subóptimas. Yo ya sé que esto a ustedes no les pasa, pero desafortunadamente ocurre en la vida real. Vean ustedes el Euroaspire, 8.000 pacientes de prevención secundaria en 24 países europeos y aquí encima es peor, porque como ustedes saben, en Europa existe una seguridad social que subvenciona las drogas y vean, fijémonos únicamente en el colesterol LDL. En prevención secundaria, únicamente el 22% de los varones y el 17% de las mujeres tiene unos niveles de menos de 70 miligramos. Obviamente, si cogemos el corte de 50, nos quedamos en muchísimo menos. Pero es que vean que lo mismo ocurre si hacemos el mismo análisis en la presión arterial o en la hemoglobina glicada. O sea que todos lo sabemos, todos hablamos de las guías internacionales, pero somos un poco reacios a implementarla. ¿Por qué? Porque mi paciente no la tolera, porque mi paciente desarrolla problemas cognitivos, porque mi paciente desarrolla tal. Señores, este es un estudio de 4 millones de pacientes que están tomando estatinas. Lo primero que hay que saber es que existe una serie de, llamémosle, factores secundarios que van asociados con ciertos síntomas que achacamos a las estatinas. Por ejemplo, los asiáticos, los negros, la obesidad, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, los antiarrítmicos, el asumo de control, el hacer un ejercicio muy mayor. Todo esto trae consigo lo que podríamos llamar intolerancia a la estatina. Y vean ustedes que en este estudio, de nuevo, repito, con 4 millones de sujetos, llegaron a la conclusión que solamente un 9% de los problemas de intolerancia se pueden o se deben de achacar a las estatinas. Por tanto, hemos de ser un poco más serios cuando hablemos de la intolerancia a las estatinas. Otro ejemplo importante, vean ustedes que en este estudio del estudio Da Vinci, vean que a pesar de lo que sabemos, únicamente el 20% de pacientes a muy alto riesgo están en una terapia combinada. Y terapia combinada se refiere a una estatina y a ezetimibe o estatina y inhibidor del PCSK9. Por tanto, hemos de ser un poco más inteligentes y hay que ser un poco más agresivos. Otro punto importante, vean ustedes, este es un estudio noruego en que normalmente decimos que cuando un paciente ha llegado a los 70 años ya
no te preocupes del colesterol, que ya por lo que le queda, ¿no? Que disfrute de la vida. Pero vean ustedes lo que ocurre, que el número de eventos por 1000 personas, vean ustedes que va incrementando en función de la edad. Esto lo sabemos muy bien. Y lo mismo ocurre en el infarto o en los eventos. Entonces, si queremos ver el beneficio de las estatinas, o vamos a decir, el número de pacientes que hemos de tratar durante 5 años para prevenir un evento, vean ustedes qué ocurre en la población de 20 a 50 años frente a la población de más de 80 años. O sea, señores, los ancianos también se benefician de las estatinas. O dicho de una manera, una vez inicias el tratamiento con estatina, la has de mantener forever and ever and ever. ¿Y qué hacemos con aquellos pacientes que a pesar de tomar estatina la máxima tolerada no conseguimos los valores lipídicos? Bueno, más o menos si siguen la americana o siguen la europea, que es un poco más restricta, vean ustedes que tenemos unas especies de pautas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues con estatinas, ya saben ustedes cómo trabajan. La estatina inhibe el enzima de la hidrometilbutaril-CoA reductasa y rompe la síntesis de colesterol. También tenemos el ezetimibe, que el ezetimibe trabaja a un nivel totalmente distinto. Lo que hace es que se sienta encima de la proteína NPC1L1 del intestino y lo que hace es que no permite la absorción del colesterol exógeno de la dieta, porque el colesterol que tenemos nosotros sistémico tiene 2 orígenes. Uno, la síntesis de novo, y el otro, el exógeno de la dieta. Y si damos una combinación de estatina y de ezetimibe, inhibimos la síntesis de novo y la exógena. ¿Qué ocurre? También tenemos los fibratos, que no están tan de moda, pero si quieres bajar los triglicéridos o subir las HDL, y ya saben que este es uno de mis hobbies, hemos de dar fibratos. ¿Qué es lo que hacen? Que traen consigo que tienen una disminución pequeña pero importante de las LDL, una disminución más importante de los triglicéridos o las VLDL y un incremento de las HDL. Y si con esto no es suficiente, pues hemos de ir a los inhibidores del PCSK9, que como ustedes saben, van a bloquear la proteína PCSK9 y lo que hacen es que incrementan la vida del receptor hepático de la LDL o el receptor scavenger, y entonces es capaz de sacar más colesterol circulante. Lo lleva al hepatocito, lo metabolizamos y lo vamos a echar o por las heces o lo utilizaremos para la fabricación de ácidos biliares. Como pueden ver, tenemos unas armas bastante efectivas y muy diferentes en su mecanismo de acción, lo cual nos permite la posibilidad de combinarlas para tener un efecto mucho más marcado. De un resumen, vean ustedes que si damos una estatina moderada, generalmente obtendríamos una reducción del 30%. Si le damos una estatina de alta intensidad, sería un 50%. Si le añadimos ezetimibe, incrementaríamos de un 15 a un 20%. Si le damos un inhibidor del PCSK9, los estudios nos indican que podríamos reducir los niveles hasta en un 60% y, lógicamente, si al inhibidor le añadimos estatinas, incrementamos más y si damos la triple terapia, todavía más. El problema es que los PCSK9 son bastante caritos todavía por el momento y estamos hablando de 5 a 6.000 dólares por año. Pero vean ustedes que una estatina de alta intensidad con ezetimibe, vean que consigues casi tanto como con un PCSK9. Pues todos conocen, esto ya es viejo, lo podemos pasar, pero la asociación de ezetimibe a las estatinas, vean ustedes que disminuye las LDL y disminuye un poco los eventos, un poco pero significativo. Pero uno de los problemas es que tenemos miedo de darles una dosis elevada de estatina a los pacientes diabéticos o prediabéticos porque nos van a dificultar el control de la glicemia. Pues señores, los diabéticos a los que les das estatina y ezetimibe se mejoran, se benefician mucho más que los no diabéticos. O sea que el riesgo de un incremento de un 1% del paciente prediabético a diabético
porque no es del paciente normal a diabetes, es del paciente prediabético, va asociado con más de un 20% de beneficio. Si hacemos las matemáticas y comparamos un 1 versus 20, creo que la respuesta es evidente. Fijémonos de una manera rápida en los PCSK9. Todos ustedes ya conocen el mecanismo y todos los estudios. Un resumen es que han demostrado su efectividad tanto en pacientes que están tomando la máxima dosis de estatina tolerada en combinación con la estatina o en pacientes que son intolerantes a las estatinas. Vean ustedes que nos ofrecen la posibilidad de una reducción entre un 40 a un 60% de los niveles de LDL colesterol en el momento del pretratamiento. Un punto importante a tener en cuenta, que ahora está muy de moda los triglicéridos y la lipoproteína A pequeña, y hasta que no se aprueben los anticuerpos para la lipoproteína pequeña, vean ustedes que los PCSK9 también demuestran un efecto de reducción sobre la Lp(a) y los triglicéridos. No estoy diciendo que den estas drogas para bajar esto, sino que esto es en adición a la bajada de LDL. Otro punto importante es que siempre tenemos miedo a dar ciertas dosis por aquello de la diabetes. Vean, este es un estudio, es una revisión en que llegó a la conclusión que la administración de inhibidores del PCSK9 a pacientes con dislipemia y diabetes mellitus, vean ustedes que no se pierde el control glicémico ni se incrementa el riesgo de que tengan más diabetes, pero que sí que se consigue la reducción de factores cardiovasculares. Y esta es una revisión relativamente reciente. ¿Qué más tenemos? Esto es nuevo, esto ha sido aprobado recientemente aquí, es el inclisiran. El inclisiran no es un anticuerpo como los PCSK9, sino que es un RNA silenciador, que lo que hace es que penetra en el hígado y lo hibridiza con el mRNA responsable de la síntesis de la proteína PCSK9 y previene su síntesis. Es importante, prevenimos la síntesis, no la actividad como hacen los anticuerpos. ¿Qué diferencia hay? Que conseguimos la misma reducción, pero vean ustedes que requiere exclusivamente la administración de una inyección cada 6 meses, con lo cual el problema de la adherencia parece que lo podríamos sustituir. Hemos de esperar a ver cuál es el precio. Y para los que les gusten los resultados, vean ustedes cómo baja los niveles de PCSK9, lógicamente, y bajan las LDL. Y, importante, cuando interpolamos la reducción de LDL que obtenemos con inclisiran, vean ustedes que entran maravillosamente los estudios Orion dentro de la pendiente que hemos obtenido con otras drogas más poderosas y asociadas con la reducción de los LDL en eventos. A pesar, y quiero ser claro, no existe todavía un estudio de eventos con inclisiran. Esto es una extrapolación que decimos, si estos disminuyeron los eventos y yo hago lo mismo, yo debo de reducir los eventos, pero esto no está demostrado todavía. Y la cosa más nueva que tenemos ahora es el ácido bempedoico. El ácido bempedoico, ¿cómo lo podríamos definir? Aquí tienen el esquema más complejo, pero como hoy ya es tarde y encima aquí está lloviendo, la manera más sencilla de definirlo es que es una estatina que trabaja a un nivel más elevado de la síntesis de colesterol. Al inhibir este enzima, el very long chain, lo que hacemos es, este enzima está únicamente presentado en el hígado y por tanto no está asociado con los problemas musculares que mucha gente dice que los hace intolerantes a las estatinas, y aquí pueden ver que también tiene un efecto hipolipemiante similar a las estatinas. Y lo último, que me imagino los que estuvieron en Washington la semana pasada ya vieron algún dato, es que ahora una compañía grande acaba de sacar un inhibidor del PCSK9 oral. Y vean ustedes que la administración de diferentes dosis demuestra que con la dosis adecuada se puede reducir 60% las LDL de una manera
oral. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que puedes controlar la administración de la droga. La desventaja es que si el paciente se olvida, tiene una vida mucho más corta y teóricamente, al ser sintético, me imagino que el tratamiento va a ser mucho más barato. Pero de nuevo, esto es únicamente un estudio de dosis-respuesta con un inhibidor oral. Y con esto hemos llegado a la conclusión de que espero haberles convencido que no han de tener mucho miedo para bajar las LDL, especialmente en el paciente de alto riesgo, y las guías internacionales nos han dado este algoritmo. El paciente de alto riesgo, ¿qué vas a hacer? Primero, le vas a dar las estatinas, la máxima tolerada. Y pueden pasar dos cosas. O conseguimos los niveles recomendados de menos de 70 y entonces mantienes esta dosis, y si no, le tienes que añadir ezetimibe. Cuando le añades ezetimibe, nos pueden pasar dos cosas. Que conseguimos los objetivos o no conseguimos los objetivos. Si los consigues, todos contentos. Si no, te has de cuestionar el añadirle el PCSK9. Y más recientemente, al menos en los Estados Unidos, una cosa que puedes hacer, si tu paciente era intolerante, quizás le puedes quitar la estatina y ponerle el ácido bempedoico, que teóricamente ha de tener menos problemas musculares. De todas formas, a pesar de que aquí están hablando de 70 miligramos por decilitro, yo les recomendaría, fundamentado en los estudios más recientes, que en el paciente de alto riesgo hemos de intentar conseguir unos niveles de menos de 50 miligramos, porque son los que con las técnicas de imagen nos han demostrado no una inhibición de la progresión de la placa, sino que con niveles de menos de 50 podemos hasta conseguir la regresión de la placa previamente establecida. Y lo más reciente, de nuevo, se acaba de presentar en Washington, fue el estudio Pacman. Este es un estudio que, como ustedes saben, en Mount Sinai nos gusta mucho la imagen y realmente fue un estudio muy hecho bajo el punto de vista de investigación. Obviamente, bajo el punto de vista clínico es totalmente impensable. Porque lo que hicieron fue, cogieron pacientes, solamente 300, en más de 8 países, y los randomizaron a un PCSK9 o a placebo. Vean ustedes que las LDL al empezar eran iguales en los dos grupos, de 165, y estos pacientes tenían placas porque habían tenido un evento y les habían puesto un stent, pero utilizaron las técnicas de imagen para ver los vasos, entre paréntesis, no diré no afectados, sino los vasos no intervenidos por el stent. Y utilizaron el IBUS para ver el volumen total de ateroma, o sea que tiene en cuenta si la placa tiene remodelado positivo, el non-infrared spectroscopy, que lo que te mira es la capacidad de lípido en la placa, y con OCT te miraban el grosor del caparazón fibroso. Recuerden que ya les he dicho anteriormente que aquella placa que tiene mucho corazón lipídico y un caparazón fibroso pequeño es la vulnerable. Pues cuando les dieron esto y lo compararon, vean ustedes que el grupo que fue tratado intenso, porque esto era además de estatinas de alta intensidad, hubo una reducción muy marcada en las LDL, vean que hubo una reducción altamente significativa en el grupo tratado frente al placebo, que también hubo una reducción del lípido, esto era al baseline y esto era después, pero quizás mucho más importante es, vean ustedes cómo el caparazón fibroso crece en proporción al pretratamiento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que un tratamiento agresivo va asociado con reducción del contenido lipídico de la placa, un incremento del caparazón fibroso y reducción de la placa. O sea que no únicamente hacemos la placa más pequeña, sino que somos capaces de estabilizarla. Por tanto, podemos postular que un tratamiento agresivo va a ir asociado con una reducción de la ruptura de placa y unos menores eventos cardiovasculares. De nuevo, vean cómo la imagen nos explica el mecanismo para el tratamiento intensivo de los pacientes de alto riesgo. Pasemos de hoja. Hemos hablado de que la obesidad, especialmente infantil, que va a ser una consecuencia de que estos niños tengan diabetes
en su adultez, va asociado con una dislipemia heterogénica, que es unas LDL altas, o sea, LDL colesterol alto, pero es que además son la LDL pequeña y densa que penetran mucho más, con unas HDL bajas y triglicéridos altos. Y esta dislipemia heterogénica va a ser la responsable de un incremento en los eventos cardiovasculares, como todos ustedes saben muy bien. También saben que a mí me han gustado mucho las HDL, y a pesar de que tenemos evidencias epidemiológicas e incluso biológicas como la mujer premenopáusica, la mujer posmenopáusica, los estudios farmacológicos que han intentado subir las HDL no han funcionado. Entonces el problema es que yo no sé qué decirles de las HDL, si sí o si no. Lo que sí que es evidente que si usted consigue que su paciente fumador deje de fumar, que su paciente obeso pierda peso, que el diabético le controle la diabetes, incrementa las HDL y se encuentra mejor. Por tanto, por eso distinguimos que existe la calidad y la cantidad de las HDL. La biología quiere calidad de HDL, no cantidad de HDL, que fue lo que nos pasó con los CETP, ¿se acuerdan? Que incrementaban mucho la HDL colesterol, pero incrementaban los eventos como el torcetrapib, porque lo que hacían era generaban una HDL disfuncional. Pero quizás estábamos equivocados. Y todos ustedes saben que existe una asociación inversa entre los niveles de triglicéridos y de HDL. Y cuando la gente como yo nos mirábamos a las HDL, lo que estábamos haciendo es que estábamos ladrando al árbol equivocado, que lo que deberíamos haber hecho era mirar al triglicérido. ¿Y esto es nuevo? No. El doctor Silversmith ya nos dijo que el efecto heterogénico era un problema postprandial, porque si tienes en cuenta el desayuno por la mañana, el almuerzo al mediodía y la cena por la noche, pasamos entre dormir, el resto de la vida la pasamos en un estadio postprandial. Y hay una serie de evidencias que nos indican una asociación independiente entre los niveles elevados de triglicéridos y los eventos cardiovasculares. Entonces, esto nos cuestiona si la hipertrigliceridemia realmente se debe considerar una diana terapéutica. Este es un estudio escandinavo que vean ustedes que miran en casi 60.000 pacientes de una edad de 40 a 65 años, los dividen en función si las guías internacionales recomiendan el tratamiento con estatinas o no. Básicamente los separan en niveles de LDL elevado y no elevados. A los que tenían los niveles elevados y les daban estatinas es el color gris. A los de verde los dividen en función de unos niveles de triglicéridos de 264 miligramos. Los escandinavos, para hacernos la vida imposible, lo hicieron entre más y 3 minimoles, pero esto se corresponde a aproximadamente 250 miligramos. Los siguieron por casi 30 años. Miren ustedes, si tomamos como referencia en gris los pacientes que tomaban estatinas, estos que no tenían estatinas, pero vean que el que tenía triglicéridos elevados, a pesar de unos niveles de LDL bajos, tenía una mayor incidencia de eventos que el que tenía unos triglicéridos bajos. Y lo mismo ocurría con el infarto de miocardio. Por tanto, otra manera de verlo, vean aquí que este es un estudio en que dividen a los pacientes entre los niveles de LDL de más de 100 y menos de 100 y comparan el impacto del colesterol no HDL, que también que incluye las VLDL y los triglicéridos, ¿no? Y vean ustedes que independientemente de que las LDL sean más o menos de 100 miligramos, unos niveles de más de 130 miligramos de no HDL trae consigo un incremento en los eventos. Por tanto, aunque demos estatinas y bajemos la LDL, no nos olvidamos que tenemos otros, como dicen en Argentina, hacen falta dos para bailar el tango, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de los triglicéridos. El problema es cómo definimos la hipertrigliceridemia. Vean ustedes que los europeos tienen un criterio, el ATP otro criterio y los endocrinos otro criterio. Yo les diría que en el momento que su paciente tenga unos niveles de más de 170
miligramos de triglicéridos por decilitro, hay que intentar bajárselos o mantenerlos a este nivel. ¿Y por qué? Porque los triglicéridos tienen un efecto dual sobre la aterosclerosis. Todos sabemos que las VLDL se van a meter en el espacio subendotelial porque tienen triglicéridos, van a favorecer la formación de las células espumosas. Estas células espumosas, cuando se mueran, van a formar el caparazón necrótico lipídico y la progresión de la placa y van a formar una placa vulnerable. A nivel sistémico, los productos lipolíticos de la metabolización de las lipoproteínas que llevan triglicéridos por la lipoproteína lipasa inducen un estadio de inflamación, de coagulación y de función endotelial que van a activar las plaquetas. Entonces, imagínense el escenario, tienes plaquetas activadas y una placa vulnerable. En el momento que esta placa se rompa y entre en contacto con unas plaquetas activadas, se va a formar un trombo mucho más estable y mucho más severo. Conclusión, se va a manifestar como un infarto mucho más severo o incluso la muerte del paciente. Por tanto, vean que tiene un efecto dual. ¿Cómo lo tratamos? Pues esto es muy gracioso porque yo estaba en Lima y les presenté este metaanálisis y les dije, señores, a ustedes les gusta mucho tomar los suplementos de omega 3 y lo importante, yo les recomiendo que coman más pescado, porque el día que comen pescado no comen pizza, pero si usted se come un chicharrón y después se toma una pastilla de omega 3, no hace nada. Y miren el metaanálisis. Y me dijeron, doctor Badimon, ¿usted no sabe que se está haciendo el estudio REDUCE, el estudio STRENGTH, el estudio NEMI y el PROMINENT? Y le dije, bueno, sí que lo sé, pero hemos de esperar. Si quieren, nos podríamos apostar algo usted y yo a ver qué es lo que ocurre. Y el STRENGTH y el OMEMI se han reportado efectos neutrales, pero no gané la apuesta totalmente porque el REDUCE nos demostró una reducción altamente significativa de los eventos en el grupo que recibía el icosapentatil frente al placebo. Esto conseguía aproximadamente una reducción de triglicéridos que no era capaz de explicar el 25% de reducción de eventos. Entonces, esto nos genera varias preguntas. Una, ¿es realmente el icosapentatil un omega 3? Recuerden, la dosis que daban era 4 gramos por día. Y un punto muy importante, los pacientes eran hiperlipidémicos, pero muchos pacientes no recibían lo que podíamos llamar el tratamiento hiperlipidémico óptimo, que era haber añadido ezetimibe o los inhibidores del PCSK9. Pero los resultados están aquí, que son realmente evidentes. Pero también en parte no perdí mi apuesta, porque el Vital, el Ascend y el ONEMI fueron neutrales. Y este, por ejemplo, es el estudio STRENGTH. Y vean ustedes que si las dos curvas son prácticamente superponibles. La que recibía omega 3 frente a la que recibió como placebo aceite de maíz. Por motivo del tiempo, ustedes saben que uno de los problemas importantes que se hizo el estudio Evaporate, que era de imagen, y hubo una progresión muy grande de la placa que nos explicaba en el grupo placebo. Si miramos con más detalle el estudio, el grupo REDUCE o el estudio Evaporate les daban aceite mineral al grupo placebo. Quizás lo que vimos fue que sí, el isopentil es bueno, pero que quizás el aceite mineral es malo, porque cuando comparamos los omega 3 frente al aceite de maíz, no hay beneficios. O otra manera de ver los resultados es que quizás todos los concentrados de omega 3 no son iguales. Miren aquí, por ejemplo, la concentración de icosapentanoico y la concentración de docosahexanoico. Vean ustedes, si nos fijamos especialmente en el REDUCE, vean que tenía muy poco icosapentanoico y mucho docosahexanoico comparado con los otros estudios. ¿Será que el icosapentanoico es mejor que el docosahexanoico?
Otra posibilidad de hacer son los fibratos. Sé que a la gente no le gustan, oye, la estatina y el fibrato, pero señores, la interacción era únicamente con el genfibrocilo. Ya, pero después en la etapa, estos estudios eran en la etapa preestatinas y por eso funcionó. En la etapa posestatina no funcionó. Bueno, yo creo que hemos de aprender a leer los estudios, porque miren la importancia de la población estudiada. ¿Usted por qué va a dar fibratos? Porque su paciente tiene triglicéridos elevados, ¿no? Pues si aplicamos este criterio a la subpoblación de estos estudios que cumplían unos niveles de triglicéridos aproximadamente de más de 200 miligramos por decilitro, vean que todos estos estudios que eran negativos se convierten a ser positivos. Por tanto, no hay que dar fibrato a todo el mundo, hay que darle a quien lo necesite. Y si lo necesitas, funcionan, porque las estatinas e incluso las de alta intensidad bajan muy bien las LDL, pero no bajan los triglicéridos. Y bueno, todos decíamos, bueno, pues el fibrato no lo quiero dar, el omega 3 no funciona, pero vamos a ver cómo ocurre. Vimos de unos estudios genéticos, vimos que aquellos pacientes que no tenían la angiopoietina 3 tenían niveles muy bajos de triglicéridos y no morían. Entonces miramos qué ocurría con esta enzima. Esta enzima lo que hace es que inactiva la lipoproteína lipasa y entonces las partículas lipoproteínicas ricas en triglicéridos están flotando en nuestra circulación. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer un anticuerpo en que anule la angiopoietina 3, no va a inactivar la lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa va a ir haciendo el cleavage de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y esto se hizo. Y en un estudio mecanístico tuvo muy buen resultado. El problema es que ahora se ha presentado, la droga se llamaba Bupanorsen, se presentó en el estudio Translate y nada más les puedo decir que se ha parado el desarrollo porque tenía un número significativo de efectos indeseables, especialmente incrementos inaceptables de las transaminasas en estos pacientes, además de pequeños problemas en la zona de administración, pero su desarrollo se ha parado. ¿Qué más tenemos? Tenemos la diabetes. Entonces, ¿por qué es importante la diabetes? Porque el paciente cardiovascular que vemos normalmente suele tener hipertensión, dislipemia y diabetes. Y esto per se acuenta por el 92% de mortalidad en pacientes cardiovasculares. Y todos hemos visto esto, que si subimos la hemoglobina glicada hay un mayor riesgo y pensábamos que bajando la hemoglobina glicada disminuiríamos los eventos, pero esto no es verdad. La hemoglobina glicada no funciona como el lípido. La controlamos y disminuimos los eventos microvasculares, pero no es tan efectivo a nivel de reducción de los eventos macrovasculares, que me refiero a los aterotrombóticos como el infarto o las embolias. Y esto es importante porque vean ustedes, esto es lo que se le suele llamar los endocrinólogos el octoto asesino, que vean que tenemos todos los órganos que están involucrados en la hiperglicemia y por tanto en la diabetes, y que vean que hemos sido capaces de desarrollar drogas que de una manera actúan sobre los diferentes vísceras. Y recientemente tenemos el nuevo vecino, que es los inhibidores de los SGLT2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para tratar al diabético bajo un punto de vista cardiovascular? Tenemos las más recientes, son las glitazonas, las gliptinas, y he separado las glutides y las gliflocinas porque estos son los que han demostrado beneficio cardiovascular. O sea que a los que les guste el metaanálisis, vean ustedes que a pesar de que tenemos muchos GLP-1, no todos son igual de efectivos. Vean ustedes que si quieres tratar tus pacientes con GLP-1, tienes que utilizar, fundamentado en los estudios LEADER y OXSUSTAIN, o liraglutide, semaglutide, mientras que todos los SGLT2 han demostrado un efecto de clase. ¿Cómo funciona los GLP-1 receptor agonists? De una manera rápida es que normalmente cuando comes el alimento
incrementas la síntesis del GP1 y esto tiene un efecto en el cerebro que te dice que estás lleno y por tanto te calma el apetito, te disminuye el vaciado del estómago, con lo cual no comes tanto y además te estimula la secreción de insulina y la liberación de glucagón. Pero de nuevo, vean ustedes en este metaanálisis que, porque esto lo ha hecho un gurú de la diabetes y te dice que todos los GLP-1 son buenos como clase. No son buenos como clase. Vean ustedes que si da un GLP-1 tiene que ser selectivo con los que realmente son efectivos. No todos son iguales. En cambio, en los SGLT2, vean ustedes que bien sea la EMPA, la CANA, la DAPA o incluso la ertugliflozina, todas han demostrado unos beneficios especialmente a nivel de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Por tanto, estamos en presencia de un efecto de clase. Todos conocen que estos han demostrado ser muy efectivos en la prevención de la mortalidad de pacientes diabéticos con la falla cardíaca y que mires el punto final que mires, en todo el espectro del riesgo cardiovascular funcionan. Otra manera de verlo es, esto es un metaanálisis que compara en aquellos estudios que tenían unos eventos cardiovasculares, compara los SGLT2 como clase frente a las otras drogas hipoglicemiantes y vean ustedes que el beneficio es realmente abrumador. ¿Cómo funciona esta droga? Pues es bien sencilla. El diabético no únicamente tiene glucosa en la sangre, sino en la orina. Y cuando viene a través del glomérulo y pasa al túbulo contorneado, aquí existe una reabsorción de la glucosa que en un 90% está controlado por el receptor SGLT2. Y al reabsorber la glucosa, no eliminamos glucosa en la orina. Si somos capaces de selectivamente inhibir el SGLT2, disminuimos la reabsorción de glucosa y lo que hacemos es que vean ustedes que existe una eliminación de un 70 a un 80 gramos de glucosa por día en la orina y esta va a ser la causa del efecto hipoglicemiante y la pérdida de peso de los pacientes que reciben esta droga. ¿Qué ocurre? Los pacientes de insuficiencia cardíaca también tienen problemas renales y los pacientes renales tienen problemas cardíacos. Realmente existe una conexión entre el corazón y el riñón. ¿Qué ocurre en los estudios que dieron SGLT2 cuando miraron los puntos finales? Renal. De nuevo, vean el efecto de clase, que prácticamente todos tuvieron unos beneficios renales muy importantes frente al placebo. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hicimos nuestro estudio clínico, los primeros médicos nos llamaban y decían, oiga, que usted está matando a mi paciente, que mire cómo le está bajando el GFR. Señores, no se preocupen porque a la larga, y este efecto es porque también tiene un efecto diurético, pero a la larga son realmente maravillosos. Y hasta el extremo que en las guías más recientes del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, vean ustedes que ya te dicen que además del tratamiento, llamémosle clásico, tradicional, de los ARNIs, de betabloqueadores, del mineralocorticoides y de los diuréticos, ya te dice que puede estar la DAPA o la EMPA. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes de insuficiencia renal que no tienen diabetes? Pues nosotros lo que vimos es que, he dicho anteriormente, que los diabéticos tienen un incremento de eventos arteriotrombóticos, pero en el estudio EMPA se disminuyó la muerte cardiovascular o de cualquier causa sin disminuir ni los infartos ni las embolias. Otro punto importante, la separación de las curvas tuvo lugar en los primeros meses y esto nos llevó a postular que era un mecanismo independiente del efecto hipoglicemiante. Para demostrar esto y convencer a la casa que lo hacía, hicimos un estudio en cerdos no diabéticos en que los randomizamos a EMPA o placebo y les inducíamos insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes que en 2 meses únicamente, vean como el grupo tratado, que era el azul frente al placebo en rojo, tenía una disminución muy marcada del volumen del ventrículo izquierdo medido por resonancia magnética y cuando mirábamos la fracción de eyección,
vean que el grupo azul había como una recuperación frente a la de post-EMI, mientras que el grupo control disminuía la fracción de eyección. Esto, el estudio ha sido publicado, pero de un resumen mitigábamos el remodelado adverso del ventrículo izquierdo, mejorábamos la función cardíaca y también reducíamos el remodelado neurohormonal. Por tanto, postulamos esta hipótesis, pero nos dijeron, sí, tienes toda la razón del mundo, pero no somos veterinarios. Entonces el problema era cómo podemos extrapolar los resultados de este cerdito a los humanos. Y para ello, dado que la hipótesis es que estos agentes trabajan de una manera independiente de la glicemia, le pusimos por nombre Empratropis. ¿Qué eran las novedades de este estudio? Que vean ustedes que eran pacientes no diabéticos con un diagnóstico de falla cardíaca establecida. De hecho, tenían una media de un 36,5% de fracción de eyección. Y además, teníamos un 50% de latinos, un 20% de African Americans, y vean ustedes que teníamos muchas más mujeres que los estudios normales. ¿Por qué hicimos esto? Porque cogimos las poblaciones vulnerables que no suelen estar representadas en los estudios de fase 3. De nuevo, el estudio ya ha sido publicado, pero vean ustedes que en 6 meses de empagliflozina había una reducción del volumen del ventrículo izquierdo, tanto en diástole como en sístole. Este fue un problema que nos decían, oh Dios mío, ¿cómo puede haber una regresión de la falla cardíaca? También veíamos una recuperación de la fracción de eyección y una reducción de la masa del ventrículo izquierdo, que como ustedes saben, tiene un valor prognóstico súper importante. Por tanto, con estos 4 paneles no se han de sorprender si les digo que cuando le hicimos el Peak VO2 también había una recuperación de la capacidad cardiopulmonar y obviamente el paciente se encontraba mejor porque le habíamos devuelto aliciente en su vida. Por tanto, esto es lo que nosotros concluimos. Y una de las ventajas de la resonancia magnética es que te permite ver muchas cosas. Y vean ustedes que hasta hace poco la grasa epicárdica era como un problema mecánico, ¿no? Que estaba encima del corazón y le costaba más mover al corazón. Y lo mismo con la grasa subcutánea. Pero hoy sabemos que sirve como un reservorio para las citoquinas inflamatorias. Y cuando lo medimos con el MRI, vean ustedes que el grupo tratado tenía una reducción significativa de los acúmulos adiposos, tanto epicárdicos como subcutáneos. Y esto, cuando hicimos proteomics, vean ustedes que vimos una downregulation de 17 proteínas primordialmente incluidas en la fibrosis y en la inflamación, lo cual nos quiere decir que este efecto podría ser el responsable de una disminución de la fibrosis y del colágeno extracelular, y por esto vimos una regresión del ventrículo, de la masa del ventrículo izquierdo. Esto llamó mucho la atención porque nuestros pacientes eran no diabéticos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué ocurre? Que por el mismo tiempo, que fue como un pseudo, no llamaré metaanálisis, porque son únicamente 2 estudios, el Emperor y el DAPA-HF, vean ustedes que Milton Packard separó los pacientes en diabéticos y no diabéticos y vean que el resultado era persistente tanto si das EMPA como si das DAPA. Por tanto, de nuevo, estamos en presencia de un efecto de clase cuyos beneficios son independientemente de su estado glicémico. Cuando publicamos el paper nos decían que como con 84 pacientes podíamos haber visto una regresión del ventrículo izquierdo. A Dios gracias, recientemente en el European Heart Journal han publicado un metaanálisis donde pueden ver que no somos los únicos, sino que también hay muchos. Simplemente que decían que nuestro estudio presenta más beneficios porque teníamos las poblaciones vulnerables, como he dicho, hispanos y negros, y además que todos los pacientes eran no diabéticos y que tenían una enfermedad establecida. Y lo más reciente, vean ustedes que este metaanálisis han demostrado que los SGLT2 como clase son capaces de reducir
favorecer la regresión de la falla cardíaca. ¿Cuál es el beneficio? El mecanismo de acción se han postulado muchos y nosotros creemos que lo que ocurre es que la empaquenflocina genera un incremento en los cuerpos cetónicos. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque los cuerpos cetónicos, el corazón isquémico en presencia de las SGLT2 utiliza el cuerpo cetónico como una fuente de energía preferencial frente a los ácidos grasos o la glucosa del corazón, llamémosle, que no recibe SGLT2. ¿Cuál es la diferencia? Que la metabolización del cuerpo cetónico genera muchas más moléculas de ATP necesitando menos oxígeno para su metabolización. Básicamente hacemos al corazón más eficiente. Si el corazón es más eficiente, no tiene que desarrollar la hipertrofia característica de la falla cardíaca. Pero además vean ustedes todo lo que hacen los cuerpos cetónicos. Van a pérdida de peso, controlan la presión arterial, controlan la glucosa, mejoran la función del corazón, mejoran la función endotelial, disminuyen el estrés oxidativo, incrementan la función mitocondrial y les hemos demostrado que disminuye el remodelado del ventrículo izquierdo y un efecto inflamatorio. Les recomiendo de una manera mucho más cuidadosa, lean esta revisión del JACC que realmente te explica nuestro punto. Y ya para acabar, les voy a dejar los 10 mandamientos del SGLT2, en que son, espero haberles comentado que son efectivos, tanto en diabéticos y no diabéticos, tienen un perfil muy seguro, que son capaces de regresar la falla cardíaca, que sus beneficios son muy rápidos y además tienen beneficios renales, y es una píldora, no necesita inyección. Por tanto, señores, abran los ojos, familiarícense con los SGLT2 para el tratamiento de sus pacientes con falla cardíaca. Y dado que Tucumán es muy famoso por su máster en trombosis, no nos podíamos olvidar de la trombosis. Y voy a hablar de una manera muy rápida de 2 puntos nada más. Aspirina sí o aspirina no. ¿Y qué hacemos en el paciente que le hemos puesto un stent? ¿Por cuánto y cuán poderosa es la terapia antiplaquetaria? Yo creo que todos hemos visto durante mucho tiempo estas metaanálisis en que estamos acostumbrados a ver que la aspirina en prevención secundaria iba asociado con una reducción de un 20% de los eventos recurrentes, especialmente en prevención secundaria. Y además era muy bueno porque teníamos una reducción de eventos y no un incremento en sangría. Y por tanto, la dábamos como siempre. Pero posteriormente los estudios más recientes en prevención primaria nos han dicho que lo que hacemos es que no hay una diferencia muy significativa en los eventos, pero fíjense ustedes el incremento en la sangría gastrointestinal. Y entonces nos hemos de cuestionar si realmente hemos de darla o no. Entonces, el famoso lema que la aspirina once a day to keep ACS away, ahora es to use or not to use. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos o no lo damos? Y de hecho las guías internacionales te recomiendan que lo des en pacientes de 40 a 70 años a alto riesgo cardiovascular y que no tengan un riesgo de sangría. Y especialmente en aquellos que tienen ya historia de enfermedad. Pero mucho cuidadito en aquellos pacientes que tienen más de 70 o menos de 40 años o que tienen un riesgo de sangría sin que puedan tener un beneficio. Yo con esto, saben ustedes que a mí no me gusta hablar de prevención primaria o secundaria, me gusta hablar de alto o bajo riesgo. Entonces lo que usted tiene que hacer que quizás un paciente de alto riesgo de trombosis con bajo riesgo de sangría, yo creo que aún le puedes dar aspirina. Pero, ¿qué ocurre con los stents? Vean ustedes que los estudios más recientes han estudiado el periodo de tiempo en que le tenemos que dar la terapia doble. Y cuando me refiero a doble, me refiero a aspirina con un P2Y12 inhibitor. Y el problema es si hemos de darlo de 1 o a 3 meses y que a partir de ahí hemos de dar monoterapia.
Hay varios estudios, yo conozco muy bien el Twilight porque estuve involucrado en ello, y vean ustedes que este estudio era después de un stent. Durante 3 meses los pacientes recibían aspirina y ticagrelor, y a los 3 meses se randomizaban en ticagrelor o la combinación. Y vean ustedes lo que se vio, que no había diferencia en los eventos, pero fíjense la diferencia tan marcada que había en sangría. Como era de esperar, contra más poderosa es la terapia antiplaquetaria, más sangría. O sea que básicamente la conclusión era que a partir de los 3 meses la monoterapia con ticagrelor es igual de efectiva a nivel de eventos sin incrementar la sangría. Y esto nosotros hicimos un subestudio utilizando la cámara, y vean ustedes que era muy interesante porque tanto en los pacientes que recibían la terapia combinada o la monoterapia no había diferencia en su efecto antitrombótico en la cama de perfusión. Pero esto ya lo sabemos porque la aspirina es un antiplaquetario bastante débil. Y de hecho hemos escrito varias editoriales en lo que le llamamos el dilema de Goldilocks. Saben ustedes, es aquel cuento que era una niña que va a una casa y se encuentra 3 camas y la noche se la pasa sin dormir porque no sabe qué cama ha de escoger. Y esto es lo que hemos publicado nosotros. El problema importante es que ahora tenemos unos stents de nueva generación. Los nuevos stents son cada vez menos trombóticos y quizás nos hemos de cuestionar qué pasaría si damos solamente un mes de terapia combinada. Y vean ustedes que tanto el Global, el Twilight o el Tico, vean que la monoterapia va asociada con menos sangría y no hay diferencia significativa en los eventos. De todas formas, si tienen alguna duda, esperen, porque la tendencia normal es buscar una desescalación de la terapia antiplaquetaria y básicamente están yendo a la reducción de la aspirina. Pero, de nuevo, como digo siempre, las guías son sugerencias, no es la Biblia. Yo siempre me acuerdo de esta diapositiva que me dio el profesor Attilio Maseri, que me dijo, mira, estos zapatos tan cómodos y tan bonitos son la talla 9. Desafortunadamente, mi pie es de la talla 11. Por tanto, un one size does not fit all. Que las guías te lo recomiendan, pero todavía tenemos que utilizar nuestra sabiduría médica para tratar al paciente. Porque recuerden, se trata al paciente, no se trata a la enfermedad, mientras que las guías únicamente miran la enfermedad. Y de una manera más sencilla es, antes de que usted decida qué tratamiento antitrombótico darle a su paciente, tiene que pensar en el riesgo que le va a generar. Básicamente ha de balancear el riesgo de sangría frente al beneficio de reducción de eventos. Y básicamente esto es lo que nos dicen las guías, en que te dicen, cuando cojas a un paciente, le miras el riesgo de sangría. Si tiene un riesgo elevado, dale únicamente un mes de dual antiplatelet therapy. Si no tiene sangría y el riesgo es isquémico, si el riesgo de isquémico es bajo, dale de 3 a 6 meses de dual antiplatelet therapy, y si no, manténselo por 1 año, porque si no sangra, manténselo. La inflamación será para otro día por el tiempo, y para acabar, dado, celebremos a Tucumán con la canción de Atahualpa Yupanqui que dice, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Y a mí, Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Muchísimas gracias por su atención. La verdad, doctor Badimon, es para mí un orgullo y creo que nos ha deleitado durante todos estos minutos atravesando, digamos, el conocimiento con mucha destreza sobre todos los aspectos de lo que es el riesgo cardiovascular, y nos sentimos muy orgullosos de haber podido presenciar su charla. Para respetar el tiempo de todos los asistentes y el suyo, yo voy a pedir 2 preguntas del panel que ya estaban preestablecidas. Primero le voy a invitar a la doctora Lobo Márquez para que nos haga una pregunta, y después a su amigo entrañable, el doctor Juan Montaner, le voy a dejar la última, doctor. Bien, buenas noches. No sé por qué no sé. Ahí estoy. Buenas noches. Gracias, doctor Badimon, por su charla. Muy claro los conocimientos y gracias por compartirla con nosotros acá en Tucumán.
Yo le quiero hacer una pregunta práctica. Yo estoy en el área de insuficiencia cardíaca y bueno, como bien sabe usted, tenemos cada vez más drogas que permiten prevenir la patología y también prevenir descompensaciones. Y uno piensa, buscando los valores ideales de LDL que usted ponía, en su práctica diaria, ¿cuán factible es eso cuando cada vez manejamos pacientes con tantas comorbilidades, frágiles, añosos, polimedicados? Realmente parecería muy difícil. Nosotros con las terapias de insuficiencia cardíaca a veces se nos complica la polifarmacia y uno lo escucha a usted y la verdad que le quisiéramos poner todas esas medicaciones buscando los objetivos deseados. Pero en el mundo real, ¿cuán fácil es poder hacer esto o cuántas dificultades usted encuentra para lograr esos objetivos? Bueno, recuerde que lo más importante que dije en toda mi presentación es que se trata al paciente, no la enfermedad. Y yo le he dado las guías de la enfermedad. Entonces, uno tiene que tener en cuenta todos los problemas del paciente, por ejemplo. Pero dar estatinas a una dosis elevada no es muy difícil en el 90% de las personas. Hay un 10% que es intolerante y además no es un problema costoso. Lo que pasa es que no sé por qué tenemos esa inercia de que, o que antiguamente teníamos el miedo de que los niveles de lípidos muy bajos era problema. Hoy sabemos que no. Y quizás a una persona frágil o mayor, yo no le diría que fuésemos a 50, pero que intentase estar lo más cerca posible de 70, sí. Ahora usted me va a decir, esta persona es mayor, no tiene medios económicos, ¿qué hago? Tú me has dicho que le dé el PCSK9, pero también son $6.000 al año, ¿no? Pero entonces yo lo que le diría es que vamos a intentar, además de intentar explicarle que haga una dieta adecuada, pero dígale que salga a pasear cada día, aunque sean 10 o 15 minutos, porque esa es la mejor terapia, no únicamente para el corazón, sino para la cabeza. Yo lo hago. Yo ahora, que ya soy viejete, pues entonces lo que hago es, vengo muy pronto, porque trabajo mucho con España por el cambio horario, y cuando me voy, salgo a pasear con mi mujer cada día unos 20 o 25 minutos. Además va bien para la pareja y gastas un poco. La otra cosa es que coman pescado. Que cuando comas pescado o frutas, ¿sabes? Y eso se puede hacer. Y dele una estatina genérica, la dosis más alta que pueda tener. Y quizás vamos a darle cetimib. Lo del PCSK9 ya en público le diré que sí, pero a nivel personal ya es mucho problema, es dinero, tiene que inyectarse, no se va a inyectar, pero lo que yo le digo es que son los objetivos ideales. Entonces usted, en función de su paciente, intente acercarse lo más posible, porque es una cosa que no se puede decir públicamente, pero más vale algo que nada. ¿Sabes lo que le quiero decir? Más vale que no, es que si no consigo 55 no hago nada. No, pues bueno, si por alguna razón, por los motivos que sea, pues si puede estar debajo de 100, mejor. O sea, yo le he dado los objetivos ideales. A partir de ahí hay gente que tiene problemas gastrointestinales, que tiene problemas de constipación, de estreñimiento, entonces lo tienes que ir jugando. No sé si le he contestado la pregunta. Sí, sí, muy claro, doctor, gracias. Luego recuerden siempre que el problema grande es que ustedes siguen las guías americanas, ¿no? Y en las guías americanas son muy radicales porque si tú no sigues las guías te pueden llevar. Pero la guía está hecha fundamentada en un estudio clínico que yo, como suelo decir siempre, que el estudio clínico se busca la población más adecuada para que la droga funcione. Y la evidencia clara es que cuando usted intenta aplicar el estudio que sea a sus pacientes, obtiene siempre menos beneficios y más problemas adversos. Porque si usted analiza, seguramente el paciente que tiene usted hoy enfrente de su mesa no entraría en el estudio clínico. Pero eso es off the record, ¿eh? Tengo que decir que hay que seguir las guías, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, doctor Juan Muntaner. Bueno, Juan, excelente charla, como siempre. Muchas gracias. Oye, te considero amigo, o sea que a ver si me lo haces fácil. No, dos cositas. Si vos lográs darle toda esta medicación, bajar el LDL menos de 50 en un paciente que tiene stent, diabéticos, todo,
nosotros vamos a lograr hacer desaparecer el estado inflamatorio. En tal caso serían útiles las drogas antiinflamatorias, y por otro lado, serían útiles las drogas antitrombínicas a bajas dosis como en el estudio COMPASS, o en qué momento podríamos usar en un paciente de alto riesgo estas drogas. Bueno, es muy complejo. Lo quité por el tiempo. La inflamación es importante. Es evidente porque recuerda, el macrófago es nuestra defensa y además la inflamación es nuestra defensa a un estímulo externo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido con el estudio CANTOS y el estudio del metatrexate, aprendimos de que es mejor inhibir una ruta inflamatoria específica más que dar algo a lo bestia. Posteriormente lo hemos visto también con la colchicina. Otro punto importante en el estudio CANTOS, si te acuerdas, hemos reducido la CRP y hemos reducido el 35% de mortalidad de cáncer de pulmón. Maravilloso. Pero si tú miras, no se redujo la muerte por cualquier causa. ¿Debido a qué? A las infecciones. Porque si eres muy agresivo, te pasas. Entonces, que funcione es evidente, pero mi pregunta es, ¿sabemos qué droga dar? Hasta el momento yo no estoy muy seguro, porque yo me esperaba que el estudio de colchicina en pacientes de COVID nos iba a dar la solución, porque no hay nada más inflamatorio que el COVID. Entonces, un antiinflamatorio en un ambiente inflamatorio, veríamos si funciona. Y ya sabéis el resultado. Uno, el de Lenayes, se paró y el otro dijeron que era positivo, pero aún no se ha visto el paper. O sea, lo cual te quiere decir que no. Quizás, del mismo modo que antes trabajábamos con el colesterol total y posteriormente vimos que había un LDL y un HDL y un VLDL, quizás sí, hay una investigación muy activa sobre efectos antiinflamatorios. Pero tú acabas de tocar un punto muy importante. El colesterol, cuando penetra en la pared arterial, genera una reacción inflamatoria. Cuando tú bajas el colesterol, disminuyes la inflamación. Es un poco como dice el refrán, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, el problema es quizás en el futuro quizás cuando sepamos cuál es la ruta metabólica más importante, podemos dar ese inhibidor de la inflamación y otras drogas, pero de momento no creo que lo sepamos todavía. De hecho, recuerda que teníamos mucha esperanza con las vacunas contra las LDL. ¿Y qué pasó? Fiasco. O sea, yo lo que os he dicho es lo que funciona, que hay beneficios bien establecidos, pero no me extrañaría que la próxima vez que nos veamos tengamos que decir, pues mira, este anticuerpo sí que funciona. ¿Sabes lo que quiero decir? Respecto a los anticoagulantes, bueno, pues todos lo sabemos, que un problema es que la aterosclerosis genera, como he dicho anteriormente, un estadio protrombótico, ¿no? Y cuando digo trombosis, como tú sabes muy bien, hay plaquetas y fibrina. Y las plaquetas lo que haces es más o menos disminuye el crecimiento del trombo porque eres antiplaquetario. Quizás lo que tendríamos que hacer es dar un anticoagulante para lisar el trombo ya que se funcione. Ahora, el problema son las dosis. Y de nuevo, después de lo que te he dicho, de que tenemos un estudio muy antiguo que se llama el CAPRI, donde es el único estudio que tenemos clopidogrel frente a aspirina, la diferencia de beneficio fue borderline, porque si te acuerdas la P fue 0.047 con los pacientes. Pero el clopidogrel disminuyó la sangría. Entonces mi pregunta a ti, ¿por qué no utilizamos una dosis baja de los antifactor 10 con clopidogrel, con lo cual tendremos un pelín más de capacidad antiplaquetaria y un pelín menos de sangría? Porque una cosa es clara, contra más antitrombótico es, menos eventos protrombóticos, pero más sangría. Entonces lo que tú tienes que buscar es la ventana terapéutica que te lo permite. Y eso de nuevo, yo te he dicho las guías, pero como dijo muy bien la doctora Lobo, no puedes dar la misma dosis a las mismas personas. Recuerda que una de las drogas
Brasugrel, a mí me hizo mucha cuando decían the black box a las mujeres, no, mujeres mayores. Bueno, es que la mujer mayor es más pequeña. Una mujer que pesa 60 kilos, le das lo mismo que tomo yo y una de dos, o le das una overdosis a ella o me estás tratando a mí a lo bajini. O sea, por eso te digo que hay que tratar al paciente, no a la enfermedad. Y léete las guías, pero cuando las apliques, mira que las estás aplicando al señor no al señor Don Newington. Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, Fantástico. muchísimas gracias, doctor Badimon. Le quiero agradecer en nombre de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y de otros socios que han escuchado la charla suya de La Pampa, de Mendoza, de la Sociedad de Cardiología de Salta. Y bueno, es una gran, le agradezco el tiempo, le agradezco la calidad científica y le agradezco el cariño que se nota que tiene por nuestra sociedad. Y queda la promesa en pie de cuando esté por acá vamos a invitarlo a unos buenos vinos con el doctor Montaner. Muchas gracias a todos los que se han conectado y esperamos verlo en la próxima reunión. Un gran saludo. Muchas gracias y esperemos que el COVID nos permita en el próximo congreso, en vez de virtual, que sea presencial. Que yo soy de la vieja escuela y me gusta dar un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. A nosotros también. Gracias, chao.